Ahí está. La circunferencia, entonces, es como la primera y la más fácil de entender y de trabajar. Tiene poquitos elementos, ¿sí? Y siempre los elementos nacen, y digamos, son importantes que lo reconozcamos y que lo trabajemos desde la generación de estas curvas. Esto que vimos recién, entonces, es la generación de las curvas por intersecciones de planos. Pero también hay formas de generarlas en dos dimensiones, ¿sí? Donde ya no voy a tener más un eje, una generatriz y demás, sino que voy a tener la generación como conjunto de puntos. Es como que todas esas curvas también responden a una lógica en un plano, ¿sí? En dos dimensiones, y vamos a empezar primero por la circunferencia, que es la más fácil. Entonces, si tendrían que ustedes definir una circunferencia, ¿qué dirían? ¿Qué es una circunferencia? Es un conjunto de puntos que, ¿qué hacen? ¿Cuál es la lógica de la circunferencia? Equidistan. Perfecto, ¿de quién? Del centro. De un centro. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar acá, ¿sí? Una circunferencia, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Entonces, el punto A y el punto B están a cierta distancia, que esa distancia está también, ya lo conocen, supongo. ¿Cómo es que se llama? Radio. Radio. Radio, muy bien. Cuando hablamos del radio, de una circunferencia, digamos, la R minúscula, es la medida, ¿sí? que existe entre cualquier punto de esos que arman, digamos, la circunferencia, hacia el centro, ¿sí? Entonces, elementos de una circunferencia que yo me voy a encontrar en la ecuación de la circunferencia cuando yo trabaje con la parte numérica, es el centro, ¿sí? El radio y nada más que eso. ¿Por qué? Mucho más no tengo, porque son conjuntos de puntos que equidistan de un centro, de un punto centro. Entonces, es muy importante que ustedes consideren que todos los dibujos que uno hace en matemática, o por lo menos la gran mayoría, tanto las funciones, porque eso después en derivada lo vamos como a trabajar también, pero bueno, es bueno que lo vayan entendiendo, porque uno de repente ve la circunferencia y dice, ¿qué es eso? Una circunferencia, sí, obvio, una circunferencia, pero en realidad, si yo le hago un zoom bien, digamos, microscópico a una circunferencia, yo empezaría a ver todos puntitos que están como ubicados de cierta forma, ¿sí? Es como que responden a cierta ecuación o a cierta cosa. Entonces, en el caso de la circunferencia, como dijo, creo que Silvana recién, ¿no? Me dice que no. Bueno, alguna chica dijo... Yo. ¿Quién es yo? Espera que no veo. Nancy. Sí, ok. Bueno, entonces con mi hija recién son los puntos que equidistan de un centro. ¿Está bien? Obviamente tenemos infinitas circunferencias, ¿sí? Y en cuanto a intersección de planos, de superficies, ¿qué es lo que va a cambiar? Cuando yo empiece a mover, ahora bueno, vamos a pasar al 3D, y vamos a ver que si yo muevo el plano de intersección, cuando voy cortando el cono ese, la circunferencia se va achicando o agrandando, o sea, el radio va creciendo, ¿sí? O se va achicando en base a si yo me acerco o me alejo de lo que sería el centro ese del cono, ¿sí? Bien, donde confluyen los dos conos, ahí es como que la circunferencia se va achicando, hasta que, ¿qué pasa? En el centro del cono. La circunferencia se transforma en un punto, ¿sí? Porque justamente el puntito ese, que es como la partecita del medio del cono, eso es un punto, ¿sí? Entonces, una vez que cruzo el punto, me voy para el otro lado, para el otro cono, digamos, y vuelve a crecer la circunferencia, ¿sí? Así que en cuanto a circunferencia, no tenemos más elementos que esto. Esta es bien sencilla, conjunto de puntos que equidistan de un punto centro, ¿sí? Con una medida llamada radio, y la ecuación de la circunferencia, como ven acá, esperen que vamos a dibujar otra. Alguien que quedó con el mic prendido. Ahí está, gracias. Vamos a borrar esta. Y vamos a hacer otra circunferencia. A ver, si yo pongo acá para dibujar circunferencia, centro y radio, fíjense que acá me dice, el GeoGebra me va diciendo lo que tengo que hacer. Vamos a hacer así, y acá me dice radio. Por ejemplo, en radio vamos a poner 5 unidades. ¿Está bien? Entonces,
Fíjense lo que aparece acá, lo importante es lo que aparece a la izquierda. Esto, ¿sí? Eso que ven acá a la izquierda sería como el nombre de esa circunferencia que acabo de dibujar acá. Y es la ecuación de la circunferencia. Cada una de las 4 cónicas que vamos a ver tiene su ecuación. En todas se repiten algunas cosas que son como comunes para todas para las 4, ¿sí? Pero esta, que es la más sencilla, se compone de 2 términos, como ven acá. Estos 2 términos que ven acá, el primer término, ¿sí?, pertenece al eje X, el segundo término pertenece al eje Y, y el tercer término, que sería como el segundo miembro, dice 25, ¿sí? Entonces, ¿qué relación podrían encontrar entre esto, que es la ecuación de esta circunferencia, y su gráfico, o sea, y su dibujo? A ver si relacionan cosas entre lo que es número y lo que es gráfico. El radio es 25, es 5 al cuadrado, que es 25. Muy bien. Y los dos términos está el 2 y el 0, que es el origen. Bien, el centro. X menos 2 y Y menos 0, que sería el origen de la circunferencia. El centro. Centro. Muy bien, bien, Franco. Entonces, el modelo que vamos a usar para cualquier circunferencia es el siguiente. Primero tenemos uno que es así. X cuadrado más Y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo comparo el modelo general de cualquier circunferencia, ¿sí?, y lo comparo con este, me aparecen algunas cosas raras que en el modelo general, digamos, que yo les planteo acá, no está. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿y esto dónde, en qué parte del modelo general aparece? Pues en realidad esto que vamos a hacer es como ir completando piezas, ¿sí? Es como un rompecabezas que siempre es tipo una función. Mirá que la función, yo digo, bueno, cuando x vale 2, la y vale tanto. Cuando x vale 5, la y vale otro tanto. Pero siempre uso como el mismo modelo, siempre uso la misma función, nada más que voy como sustituyendo números. Bueno, acá con las cónicas pasa lo mismo. Si yo tengo una circunferencia que tiene radio 5, pasa esto. O sea, me queda igual a 25. ¿Por qué? Porque me dice que esta parte de la ecuación es radio al cuadrado. Entonces hasta ahí me coincide esto con esto. Ahora, si yo analizo los términos, digamos, de las variables x e y, ¿sí?, ¿qué cosa rara encuentran acá? En esta circunferencia que acabo de dibujar. Que no aparece, no figura acá. Digamos, el radio está todo bien, eso se corresponde. El menos 2. Término. Muy bien, el menos 2, ¿sí? Y los paréntesis. Es como que acá en vez de estar elevado a la x al cuadrado, me dice menos 2. Y ahí hay un paréntesis y todo ese elemento está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa eso? Como decía Franco recién, fíjense que yo el centro de la circunferencia, ¿en qué punto lo tengo ubicado? ¿En qué punto se ubica el centro? 2, 0. En el 2. En x2 y 0, ¿sí? Entonces el punto, las coordenadas del punto serían estas que ven acá. No está el punto A, que sería 2 en x, 0 en y, o sea, 2, 0. ¿Está? Entonces, les voy a escribir la ecuación completa de cualquier circunferencia que dice lo siguiente, y después ustedes me van a decir, digamos, la que yo escribí recién, que acabo de borrar, a qué circunferencia corresponde. X menos h, paréntesis, al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. H y k, estas dos letras las vamos a encontrar en todas las cónicas, las vamos a trabajar en todas las cónicas, y esto es lo que medio siempre empiezan a perderse con esta parte de la H y la K, porque hasta ahora venía todo lindo y ahora aparecen esta H y K, que siempre es lo que complica la vida, pero bueno, por eso arrancamos por la circunferencia, pues es mucho más fácil de entenderlo. La H y la K van a ser las coordenadas, ¿sí?, del punto que es el centro de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces ese es el motivo por el cual ustedes acá ven que dice 2, ¿sí?, y que la X le pasa esto del paréntesis y demás, y a la Y no le pasa nada. ¿Por qué a la Y no le pasa nada? Porque ¿cuánto vale la K en esta circunferencia que dibujé acá? 0. 0, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo el centro de la curva no lo estoy moviendo para ningún lado en cuanto a la y, ¿sí? Entonces, fíjense que acá dice que la coordenada del centro vale 0, ¿sí? Entonces, esta acá le vamos a poner que vale 0, ¿sí? ¿Y qué pasa con la h? La h sí se corrió, hay un corrimiento en el horizontal, digamos, en el eje horizontal. ¿Cuánto es el corrimiento? Y son 2 unidades positivas. Y ojo acá, porque la fórmula principal, digamos, la general, la genérica de la circunferencia, viene con un menos, ¿sí? Claro, queda negativa después, ¿no? Al Claro, hacer la operación. queda negativa. Entonces, cuando yo pongo, digamos, introduzco el valor 2, ¿sí? Porque ahora esta h y k, que yo sé que es las coordenadas del centro, las tengo que meter en la, ¿sí? Las tengo que meter en la fórmula, en la ecuación. Entonces, donde dice h, ¿qué voy a poner? Pongo 2. Y ahí es donde se empiezan a confundir, pues dice, pero ¿por qué x menos 2 si no es menos 2, sino que es 2 positivo? Bueno, dicho en palabras rápidas y fáciles, todos los paréntesis que aparezcan en las cónicas siempre son como el contrario, ¿sí? De, en este caso, el punto centro, ¿sí? Después en las otras cónicas vamos a ver ese punto, digamos, central de la curva, ¿cuál es? Como el punto importante de la curva. Pero para la circunferencia es el punto centro, ¿sí? Y acá, como dijimos, la K vale 0, por lo tanto, cuando yo la sustituya y la reemplace, ¿sí? ¿Cuánto es i menos 0? I. Entonces no tiene sentido poner el paréntesis, el 0 y digamos, gastar tinta en esto. Directamente pongo i elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí me queda completa, reemplazando obviamente también el radio, que el radio ¿cuánto valía? 5. Entonces, tienen que sustituir 3 cosas para escribir la ecuación completa. Corrimientos, ¿sí? Que los corrimientos básicamente es poner las coordenadas del centro, que serían la letra H y la letra K, ¿sí? Y el radio. Esas 3 cosas para escribir completa la ecuación de cualquier circunferencia. ¿Entendido? Obviamente el radio lo resuelvo, digamos, como esa cuentita, yo la resuelvo y en vez de poner 5 al cuadrado, directamente pongo 25. Bien, entonces si se fijan en GeoGebra, yo hice el dibujo y ya a partir del dibujo el programa me tira directamente la fórmula. Digo, por si tienen alguna duda algún día y descargaron GeoGebra, dibújenla, prueben de dibujarla, ¿sí? Poniendo el centro y poniendo el radio, y les debería ya tirar el programa la fórmula. ¿Alguna duda de esto que les acabo de escribir acá? ¿O se entendió bien? ¿Bien? Bueno, y la que les había escrito al principio, entonces, ¿sí? ¿Qué quería decir esa que les escribí al principio? Que era así. Circunferencia con centro 0, 0 en el Muy origen. bien, exactamente. Circunferencia centrada en el origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el punto centro va a estar acá, ¿sí? Si ustedes miran esto, yo les doy esto y les digo, bueno, esa circunferencia, ¿dónde está ubicada y cómo es? O sea, ¿cómo la describirían? Y ustedes dicen, bueno, está en el 0, 0, ¿sí? El centro está en el 0, 0, y si yo tendría que graficarla manualmente, agarro el compás y lo abro, ¿cuántas unidades? El compás, 5. muy bien, 5. ¿Sí? Recuerden, el compás mide radios. Ojo, porque muchas veces se confunden y hacen un radio de 25 y les queda una cosa así en la hoja. En realidad es 5. Recuerden que cuando viene la ecuación de la circunferencia ya dada, sepan que esto que dice acá es el radio elevado al cuadrado, si no es el radio solo. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera dibujar esta circunferencia que tengo acá, ¿sí? Recuerden, cuando viene sin paréntesis la ecuación de la circunferencia, quiere decir que está centrada en el origen, que el centro está coincidiendo con el 0, 0. Entonces, vamos a... O dibujamos con centro y radio y el programa me tira la ecuación, o yo directamente en el programa puedo tipear lo que sería la ecuación.
igual a, vamos a poner ahora una circunferencia con radio 9. Entonces, ¿qué número, perdón, con radio 3? ¿Qué número tendría que poner acá? 9. ¿Sí? Acá recuerden que ya va resuelto el radio al cuadrado. Entonces, fíjense que sería esta. ¿Sí? Vamos a ocultarla. Ahí está. Entonces, fíjense que ahí tengo la circunferencia que tiene radio 3, como ven acá, y el punto, ¿sí?, está en el 0, 0. O sea, la coordenada centro está en el 0, 0. Bien. No hay mucho más que la circunferencia. Entonces, esto es lo que yo quiero que después ustedes, cuando planteen su edificio, a ver, no hagan en lo posible, no hagan un edificio que tenga una forma de cilindro, porque es como demasiado aburrido y muy sencillo, no tiene mucho para analizar. Es como si yo empiezo a cortar mi edificio, ¿sí? No encuentro demasiadas cosas, como voy a encontrar 2 líneas paralelas, voy a encontrar una circunferencia y no mucho más que eso, ¿sí? Entonces, estaría bueno que hagan, después yo más adelante les muestro algunos ejemplos ya terminados y hechos ya presentados, y se van a dar cuenta que empiezan a aparecer como, cuando hacen su superposición de superficies, empiezan a aparecer como cosas bastante interesantes y copadas que son como para resolver distintas cosas, ¿está bien? Yo después les voy a dar, vamos a hacer como algo deportivo, como un edificio con cuestiones deportivas, que yo después les voy a decir, bueno, tiene que tener un sector para, no sé, vestuarios, un sector para una cancha o digamos una especie de ateneo o lo que fuere, con tanto y tanto de medidas y demás. Y ustedes después, bueno, van a plantear lo que sería todo el cerramiento, que es lo que yo intento y lo que yo quiero es que hagan como superficies medias raras, ¿no? Que ya les digo, no hagan un cilindro para hacer una cancha cuadrada de adentro, pues como medio aburrido, ¿sí? Pero bueno, lo difícil de ese trabajo no es lograr la forma, porque yo la forma empiezo a probar y empiezo a dibujar y empiezo a dar vueltas y lo logro rápido, o digamos como que eso es lo más sencillo. Después, cuando empiezo a analizar la forma, eso es lo difícil, y si esto está bien entendido, cuando lo analizan enseguida, ¿sí? Y queda como bastante más productivo el trabajo. En cambio, si no entendieron estas cosas, cuando empiecen a hacer los cortes en el edificio, empiezan a decir, bueno, corté acá, tengo una circunferencia, ¿y qué escribo? Bueno, digamos, circunferencia ya les digo, es lo más fácil, pero cuando empiezan a cortar, no sé, hipérbolas o parábolas, ahí empiezan a dudarla. Así que todas estas cosas que vamos viendo hoy van a ser importantes también para después plasmarlas a futuro. Muy bien, pasamos a la otra. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces, recuerden, cosas importantes. Los corrimientos, acuérdense, siempre es en X y en Y. ¿Sí? El corrimiento siempre habla de un punto. ¿Sí? Entonces, como va a ser un punto el que se mueve para algún lado del plano, ¿sí? Siempre recuerden que los corrimientos se hacen en X y en Y. El paréntesis, acuérdense, me está indicando que hay un movimiento. ¿Sí? Después me fijo el numerito que esté acompañando y bueno, y ahí me doy cuenta para dónde se movió y cuánto. Otra cosa importante es que siempre, 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 en el 100% de los casos, la H va ligada con la X y la K va ligada con la Y. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, lo que diga la H es el corrimiento que yo hice horizontalmente. Y lo que diga la K es el corrimiento que yo voy a hacer verticalmente. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a pasar entonces ahora a la elipse, que la elipse es, como vieron, esa especie que vieron ahí en el video, una especie de óvalo, más conocido como, o sea, no es un óvalo, pero es como una especie de óvalo, o como achatar una circunferencia. Entonces, ¿qué no tiene la elipse ya, digamos, de entrada, comparando con una circunferencia? ¿Qué elemento ya se perdió? Puntos equidistantes. Radio. Muy bien, el radio, ¿sí? Obviamente cuando yo tengo una elipse ya deja de haber un radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no son puntos que equidistan de un centro. Entonces ahí son puntos que están ordenados y están como acomodados de otra forma. ¿Bien?
¿De qué forma están acomodados o qué lógica sigue la elipse? Bueno, siempre en la presencial hacemos como una pequeña práctica ahí en el pizarrón con unos ayudantes y demás. Ahora lo vamos a hacer virtualmente. Les muestro ahora un videito de la construcción de la elipse para que se den cuenta. Es mucho más cortito que el anterior. Es para que se den cuenta cómo se construye una elipse o qué lógica siguen esos puntos que componen la elipse, porque cada punto de esos responde a algo que es lo siguiente. Okay. Que es para este video para que... Esto le voy a hacer el sonido. Bien, entonces, fíjense, esto es lo que les digo que siempre hacemos bueno, en la presencial con cinta y demás, donde ustedes van a tener dos clavitos y un hilo. ¿Sí? Yo con eso voy a construir la elipse. Si yo quisiera construir una circunferencia digamos, en la vida real, pongo un clavito, ¿sí? Que sería el centro, el hilo, digamos, lo ato a ese clavito, doy toda la vuelta, entonces yo sé que ese hilo me va a hacer de radio y es mucho más sencillo. Acá, fíjense cómo se construye. Primero la definición, como dice acá, que es el lugar geométrico de los puntos cuyas distancias a dos puntos fijos es, cuya suma, cuya suma de las distancias a dos puntos fijos que se llaman focos, ahora lo vamos a ver, es constante, o sea, es siempre la misma. Los puntos, esos focos están materializados acá, o sea, los van a materializar con los clavitos, ¿sí? Y las distancias, o sea, la sumatoria de estas distancias está materializada con el hilo, que obviamente siempre es el mismo, porque estamos usando siempre el mismo hilo. Entonces, primero se van vamos a adelantar, a ubicar sobre una línea recta, ¿sí? Formando, obviamente, si yo tengo dos puntos, la línea recta, yo ubique donde ubique los puntos, están alineados dos puntos, ¿sí? Estén donde estén. Entonces, ahí fíjense cómo se ubican estos dos puntos en el espacio, y después midió con la regla, lo que sería la medida del hilo, que le dio 22,5 en este caso, ¿sí? 22,5, digamos, desde nudo a nudo. Entonces, ahora lo que va a hacer es enganchar, ¿sí? Como ven acá, ahí se ve claramente, en estos dos puntos fijos que se llaman foco 1 y foco 2, ¿sí? Engancha el hilo, y ahora va a ser como una especie de compás, ¿sí? Nada más que, ¿qué es lo que va a pasar? No va a funcionar igual que un compás, ¿por qué? Porque a medida que yo me voy alejando hacia la izquierda, o sea, a medida que empieza a moverse hacia allá, ¿qué va a pasar con estos segmentos rojo y azul que vieron ahí? Se van a curvar. Cambia la dimensión. Van Igual cambiando, la suma sigue siendo la misma. exactamente, van cambiando la proporción, porque fíjense cómo, ¿sí? La longitud que tiene ahora desde el foco 2 hasta este punto, y desde el foco 1 hasta este punto, ¿sí? A medida que yo me voy alejando, fíjense cómo este se va agrandando proporcionalmente y este se va achicando. Pero, muy bien lo que dijo Franco recién, creo, que la suma siempre es la misma. Eso es lo que me interesa para una elipse. Digamos, son todos los puntos del plano, como decía recién la definición, donde la suma, ¿sí? De las distancias desde ese punto hacia los focos, ¿sí? Es constante, o sea, es siempre la misma. Entonces, bueno, acá obviamente ya tiene que dar la vuelta, no puede pasar por el mismo, pero bueno, ahí completa toda la elipse, pero como les digo, todos estos puntos que me arman la elipse, que me componen la elipse, ¿sí? Cumplen con esa característica. O sea que la sumatoria, si yo agarro cualquiera, supongamos que yo digo, bueno, a ver, este punto, ¿qué pasa? Este que está acá. ¿Qué voy a hacer? Tengo que medir de acá a acá, y tengo que medir de acá a acá. A esto le podemos poner L1, y a esto le podemos poner L2, ¿sí? Y cuando yo sume L1 y L2, ¿sí? Me va a dar una cosa que ahora les digo que cuánto va a dar, pero eso me va a pasar lo mismo si yo agarro, por ejemplo, este punto, ¿sí? Y tiro, ¿sí? Ahí y hasta el otro foco. A esta vamos a ponerle L3 y a esta L4, ¿sí? Entonces la sumatoria de L3 y L4 también me va a dar lo mismo que esto, ¿sí?
Y eso, recuerden, con cualquier punto pasa lo mismo. Ahora, cosa importante. Cuando yo tengo, bueno, ahí habla un poco sobre eso. Este video también después se los dejo en el campus. Ahí está. Cuando yo tengo... esperen que... Cuando yo tengo este punto, por ejemplo, de acá, ¿sí? Que es justo como, digamos, un punto, el más lejos que pude llegar con los hilos, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con estas distancias, ¿sí? Desde los focos hacia ese punto? Yo digo, bueno, de acá me voy hasta acá. ¿Y qué pasa con la otra distancia? ¿Qué hay de distinto entre las que les marqué recién y esta de acá? Que vuelve. ¿Cómo? Vuelve, digamos, la parte azul. ¿Sé qué? Perdón, no escuché bien. Ese sería como que vuelve el hilo hasta el punto F2. Claro, a ver, Muy brusco. lo importante está acá, ¿sí? Ahí en ese pedazo. Hay una que de hilos, una superposición, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto se superpone ese hilo? Se superpone la distancia, desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, si yo cortaría este pedacito rojo que está superpuesto, ¿sí? Y lo pongo de este lado, lo apoyo acá, ¿sí? Es como si yo corto el hilo y ese pedacito que corté lo traigo para acá, me queda justo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que esa sumatoria entre estas dos distancias, o cualquier dos distancias de cualquier punto que pertenezca a la elipse, además de ser constante, que son siempre la misma distancia, también me va a dar igual a 2A. Y ahí aparece una letra nueva. ¿Sí? Me va a dar igual a 2A. ¿Qué significa la letra A? Ya es un elemento de la elipse. ¿Qué significa la letra A? Cuando yo trazo una elipse, fíjense que tengo primero este punto, que es, obviamente, el punto que... El centro de elipse. El centro de la elipse. ¿Sí? Es el punto centro de la elipse. Ese es el que yo tengo que mirar y prestar atención si se movió o no a ese punto, ¿sí? Que es el centro de la elipse. A partir del centro, ¿sí? Me voy a encontrar con 4 puntos que se llaman vértices, ¿sí? Que obviamente cuáles van a ser, que son como los puntos particulares. Van a ser este que está por acá abajo, este que está acá en naranja, y este otro que está por acá al lado. ¿Sí? Son como los puntos límites, ¿sí? Que se llaman vértices. Estos serían como los vértices horizontales y estos los vértices verticales, si se quiere. Esas palabras se las estoy poniendo yo, no son palabras oficiales. Entonces tengo 4 vértices. Como no tengo un solo radio, como me pasó en la circunferencia, y la circunferencia obviamente no tengo vértices, acá en la elipse sí. Los elementos, ¿sí? Son muy importante esta cruz que yo tengo acá, que es la que me va a dar medio el tamaño, me va a dar como las proporciones de la elipse, ¿sí? Se componen por, ¿cómo se llama cuando yo tengo una circunferencia? Esto. Diámetro. Diámetro. Muy bien, diámetro. Acá no tenemos el diámetro como tenemos la circunferencia, sino que vamos a tener 2 diámetros distintos, ¿sí? Que va a ser este desde acá hasta la otra punta, y desde acá hasta la otra punta de acá abajo. ¿Sí? Entonces, este más cortito, siempre hay uno más cortito y uno más largo, obviamente, porque si no, no hay una elipse. Este de acá se llama diámetro y este de acá se llama también diámetro. ¿Sí? Nada más que a este le vamos a llamar diámetro mayor y a este le vamos a llamar diámetro menor. Entonces, cuando hablemos de diámetro mayor, sepan que es como el diámetro más largo de la elipse. El diámetro menor, obviamente, es más cortito. Después, cuando yo selecciono de ese diámetro, esta parte, digamos, desde acá, o sea, desde el centro hasta este vértice, ¿sí? ¿Cuánto es eso del diámetro mayor?
¿Qué cantidad La de mitad. La mitad. La mitad. Muy bien, la mitad. Entonces, ¿cómo se va a llamar este segmento de acá hasta acá? Radio. No, muchas veces, igual tiene sentido. Se llame mayor. radio mayor o radio menor, tendría sentido, pero no, se llama semidiámetro. Entonces, los semidiámetros son esas líneas de ahí. Entonces, este sería el semidiámetro mayor. Y este de acá, digamos, desde este vértice hasta el centro, se llama semidiámetro menor. Semidiámetro menor. ¿Sí? Y ahí, en los semidiámetros mayor y menor, es donde van a empezar a aparecer estas letras, ¿sí?, que pusimos acá. Vieron como yo les marqué recién, que si yo cortaba este pedacito de hilo, esa distancia, que digamos, lo que mide el hilo, era desde acá hasta acá. Significa que es el semidiámetro mayor la medida del hilo. Entonces, si acá dice 2A, que es la medida del hilo, ¿sí? ¿Cuál sería la letra A? La letra A, vamos a borrar todo este lío de colores. La letra A va a ser entonces desde el centro hasta acá, hasta el vértice. ¿Sí? Y esta letra de acá hasta acá va a ser la letra B. ¿Sí? Muy bien, entonces, el diámetro total, el diámetro mayor, es 2 por A, porque es el doble de A. ¿Sí? Entonces, recuerden que A no es desde acá hasta acá. ¿Sí? Porque a veces también se confunden y marcan como que la A es todo. En realidad, eso es 2A. ¿Sí? Y desde acá hasta allá abajo es 2B. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de A y de B, recuerden que son esas cosas. ¿Entendido? La elipse. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna duda? Sí. Bien. Por último, tenemos otra letra, porque hay unos puntos que son importantes, que me sirven, digamos, como que son claves para que yo pueda graficar cualquier elipse, que dijimos que son los focos 1 y que son los focos 2, que son como dos puntos fijos, ¿sí? Que es donde yo voy a apoyar, digamos, o a tomar las medidas desde esos puntos hacia los puntos que me arman la elipse. Entonces, aparece otra letra. Esto de acá hasta acá, digamos, de foco a foco, se llama distancia focal. Entonces, cuando lean distancia focal, es de F1 hasta F2, o sea, entre focos. Y del foco al centro se llama semidistancia focal, o sea, eso, es la mitad de la distancia focal. Y eso se va a llamar letra C. ¿Sí? Entonces, para yo poder dibujar una elipse, ¿sí?, necesitaría como estas tres cosas. Nosotros en la presencial siempre dibujamos elipses a mano alzada, porque obviamente no van a tener un hilo cada vez que tienen que dibujar una elipse. Es una cuestión más conceptual. Una vez que lo entienden, después ya dibujan a mano alzada. Entonces, haciendo la cruz entre la A y la B, ¿sí?, conociendo la A y la B, yo ya puedo hacer esta cruz, y después, bueno, los alumnos y alumnas de la presencial hacían así, lo más prolijo posible, y tenían el dibujo de la elipse. Fíjense que acá los focos no los necesitamos, pero por una cuestión conceptual y de construcción y de definición de la elipse, son importantes esos dos puntos, así que yo también les hacía calcular los focos. Entonces tienen que calcular la letra A, tienen que calcular la letra B, y tienen que calcular la letra C. Esas son las tres letras que sí o sí tienen que saber calcular de cualquier elipse. Muy bien. Después aparece una cosa que me sirve, digamos, cuando yo conozco dos de las letras, pero me falta una, aparece una cosa que se llama relación pitagórica, que tiene que ver con, vieron como yo les dije el otro día, no sé si a usted, no creo que al otro grupo. Bueno, esta figura acá, que es el triángulo rectángulo, que admite el uso del teorema de Pitágoras, yo lo puedo plantear, ¿sí?, acá. ¿Sí? Fíjense que cuando yo me pongo a 90 grados con respecto al foco 1, por ejemplo, perdón, foco 2, y la otra
trazo hacia acá, ¿sí? Ahí estoy generando un triángulo rectángulo. Bueno, hay toda una demostración larguísima que obviamente no la vamos a ver, sino que directamente vamos a ir a la fórmula que me dice que al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Y acá, ojo, hay algo importante que yo siempre se los indico para que después no se confundan, porque me dicen, no, pero vos me dijiste una cosa y ahora estoy calculándolo y es otro el cálculo. Bueno, digamos, este semidiámetro que ven acá, que en este caso, así como está dibujado, sería de acá hasta acá, ¿sí? Eso sería la A. Es el semidiámetro mayor, ¿sí? Y después, dentro de la fórmula, lo que serían los catetos de ese Pitágoras, es el semidiámetro menor, que en este caso, como está dibujado, sería de acá hasta acá. Hasta ahí me van siguiendo. Bueno, y la C siempre es un cateto, esa no pasa nada. Entonces, lo único que les digo es esto. Ojo, porque siempre en la fórmula esta de relaciones pitagóricas, que es básicamente un Pitágoras, no es mucho más que eso, siempre el que va solo, o sea, el que hace de hipotenusa, es el semidiámetro mayor. Y el que está metido adentro de la fórmula es el semidiámetro menor, ¿sí? El que hace de cateto. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar que la fórmula, en vez de ser así, la pueden encontrar como así. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué cambió la fórmula? Porque tomamos otro punto para hacer el cálculo. No. A ver si se dan cuenta por qué mandé la B para aquel lado. Como que hubiera rotado 90 grados. Sí, ¿cómo? Como que rotó 90 grados la elipse. Muy bien, como que la elipse la roté 90 grados. ¿Y qué significa eso de como que roté 90 grados la elipse? Porque la elipse no es que siempre está así como acostada, digamos, sino que la elipse de repente se me puede presentar como... Uy, bueno, así, ¿no? Entonces, ahí estoy teniendo lo que se llama elipse de eje vertical. ¿Sí? Entonces, los focos es muy importante recordar que van siempre sobre el mayor, o sea, sobre el semidiámetro mayor. Va sobre el diámetro mayor. Entonces, cuando yo tengo una elipse así, o sea, vertical, los focos van a estar en el vertical. ¿Sí? Porque muchas veces como que se quedan con este gráfico así como mentalmente, si ven una elipse, se imaginan esto, donde los focos están horizontales y demás. Bueno, siempre la elipse, acuérdense, depende de cómo esté orientada, ¿sí? Va a ser vertical o va a ser horizontal. Si es vertical, recuerden, ¿qué significa ser vertical? Que el semidiámetro mayor es el 2B, ¿sí? Sería como esto. Entonces, O sea, no cambia, o sea, no siempre A es el semidiámetro mayor, depende de la posición de la figura, de la elipse. Exactamente. El Si se semidiámetro... trasladan los focos, no se trasladan los semidiámetros. ¿Cómo? Se trasladan los focos a la vertical, pero los semidiámetros se... Los semidiámetros vos los definís una vez que la tenés dibujada, digamos. Una vez que vos visualizás y decís, Creo bueno... que A ya no es más el mayor, no es que se traslada al vertical y se llama, el largo se llama... No, no o sí. A ver, ahí hay un... Por eso les aclaro esto, porque ahí hay una cuestión. En algunos apuntes, algunos libros usan, digamos, le llaman A siempre, siempre, siempre al semidiámetro mayor. Entonces, de repente encuentran la A en esta parte, digamos, le llaman A esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que siempre el semidiámetro mayor sea A, y le llaman B a esto, ¿sí? Perdón, ahí dibujé mal porque debería ser así la elipse. O sea, si A sería el vertical, sería una elipse así. Olvídense de esta que está acá atrás, ¿no? Entonces le llaman A eso y le llaman B a esta partecita de acá, ¿sí?
Entonces, en algunos lugares la enseñan o la muestran en algunos apuntes de esta forma. En otros lugares la muestran, digamos, siempre la B es el vertical, por más de que sea el mayor o el menor, y siempre la A es el horizontal, por más de que sea mayor o menor. Para mí es mejor y más cómodo eso, que siempre la A sea el horizontal y siempre la B sea el vertical, independientemente de si la elipse es vertical o es horizontal. Lo único que sí, voy a tener que cambiar el tema del diámetro, ¿sí? El diámetro mayor va a ser A o B, dependiendo cómo esté dibujada y ubicada la elipse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a GeoGebra y van a ver. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que si es vertical o es horizontal? Cuando es más grande una que otra, o sea, ¿quién es más grande que quién? Si la A es más grande que la B, o sea, si pasa esto, ¿sí? Ahí la elipse va a ser dibujada así. Vamos a esconder esto. Ahí. Ahora, si pasa al revés, ¿sí? Si la B supera a la A de tamaño, la elipse va a ser dibujada así, en esa orientación. Y pregunto ya que estamos, ¿qué pasaría si la A sería igual a la B? Un círculo. Muy bien, ya no es más una elipse, sino que esto es una circunferencia. ¿Está bien? Pues si la A y la B miden lo mismo, quiere decir que ahí estoy hablando de un radio. ¿Sí? Ya no estoy hablando de un semidiámetro. Muy bien. Entonces, vamos ahora a pasar, y con esto ya terminamos por hoy, vamos a pasar a graficar la elipse. ¿Vieron cómo tuvimos la ecuación de la circunferencia? Bueno, también tenemos la ecuación de la elipse, que es media parecida, pero aparecen esas letras nuevas que serían la A y la B. La ecuación de una elipse es así, digamos, vamos a ver primero esta y después vemos la otra. Es x cuadrado más y al cuadrado, perdón, este es sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esa es la ecuación de una elipse, de cualquier elipse que tenga centro en cero, porque fíjense que acá no hay paréntesis, como dijimos hoy, no figura la letra H, no figura la letra K, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de una elipse con que el centro coincide con el origen de coordenadas. Y esta letra A y B, ¿qué valores van a tener? No le estoy preguntando números que me respondan. Diferentes. Muy bien, primero que van a ser diferentes, pues si no, no hablo de una elipse, sino de una circunferencia. Y segundo, van a ser los valores que corresponden, digamos que coinciden con la medida de ¿quiénes? De los semidiámetros. ¿Sí? Entonces, recuerden que van al cuadrado. Estos cuadrados, recuérdenlos. Entonces, si yo ahora en GeoGebra digo, bueno, voy a dibujar una elipse. Ahí. ¿Qué voy a poner? Voy a poner, por ejemplo, x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. ¿Sí? Fíjense que ahí pongo Enter y tengo dibujada la elipse. ¿Sí? Si yo no viera el dibujo y me dicen la ecuación de una elipse, que sería esta que ven acá. ¿Sí? Obviamente esa es una ecuación completa de una elipse. ¿Sí? ¿Cuánto vale la A? ¿Cuánto vale el semidiámetro horizontal? ¿O cuál es mayor, cuál es menor? ¿Qué conclusiones yo podría sacar de esto que ven acá? 4 y 5. Muy bien. Lógico. Hay un semidiámetro que mide 4 y hay otro semidiámetro que mide 5, que son las raíces cuadradas de 16 y de 25. ¿Sí? Y es vertical porque Y es mayor que X. Muy bien.
Ojo que B es mayor que A, en realidad no es que I es mayor que X, pero otra cosa importante que está bien eso de que identifiquen es que la A siempre está ligada con la X y la B siempre está ligada con la Y. Entonces yo sé que en el eje X tengo que marcar 4 para un lado y 4 para el otro. Y que en el eje Y, o sea, para arriba y para abajo, tengo que marcar 4 para arriba y 4 para, 5 para arriba, 5 para abajo. ¿Está? Entonces, si ahora analizo el dibujo, ¿sí? Fíjense lo que decían recién, que ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Vertical o es horizontal? O sea, ¿está acostada o está parada? En este caso está vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número que está abajo de la Y es más grande que el que está abajo de la X. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el semidiámetro mayor? Este de acá, ¿sí? B, que vale 5, ¿sí? Porque ahí dice 25, o sea, sería B al cuadrado, es más grande que A vale 4. Entonces, si yo miro un dibujo, un gráfico, ¿sí? Pueden ustedes identificar los vértices y además, ¿qué otro punto es importante? Bueno, y ahí nos lleva. ¿Qué otro punto es importante? ¿O qué otra cosa podría considerar de este? Lo que decíamos antes, la posición de... ¿De quién? Hay un punto que le tengo que prestar atención. Si es Digamos, vertical, si es horizontal. sí, pero además de eso, ¿cuál es el punto importante? Ese. Ah, que es el cero. ¿Sí? El centro, ¿sí? Porque el centro, cuando yo veo este dibujo, digo, bueno, obviamente tiene que estar en el 0, 0, o sea, tiene que coincidir el centro de la elipse, o sea, el A y el B yo los mido a partir de ahí, ¿sí? Esta es la más fácil de todas. Ahora, con la misma lógica que yo tenía los centros con la misma lógica que yo moví el centro en la circunferencia, lo voy a mover acá en la elipse. Entonces, ¿qué pondrían acá en la ecuación de la elipse para que el centro se desplace? Por ejemplo, vamos a hacer que se desplace 2 unidades en la X y 3 unidades en la Y. O sea, que el centro vaya a parar por ahí. Esta misma elipse, como que yo la agarro y la muevo. ¿Cómo armarían esta ecuación para que me quede con centro desplazado? ¿Qué habría que agregarle? Sería paréntesis x cuadrado sobre 16 menos, no me acuerdo, dijiste 2, a la x, no me acuerdo qué dijiste. Sí, 2, 2. Esperen. Menos 2, bueno, más, Menos 2. vas a cerrar paréntesis, más, abrir paréntesis, lo mismo, menos 3. Ahora, Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando Ah, ustedes ven que la variable está afectada por un paréntesis y que el cuadrado, ojo que queda fuera del paréntesis, no es que la x va al cuadrado menos 2, ¿sí? Es, en este caso, y menos 3, y esto va elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora, cuando yo apriete Enter, ¿qué es lo que va a pasar? El centro pasa a estar en 2, 3, ¿sí? Fíjense, si yo ahora marco un puntito en 2, 3, o sea, ahí ubico el centro de esa elipse. Entonces yo puedo saber que este es un semidiámetro y que este es otro semidiámetro. ¿Sí? Entonces, ¿se mantuvo la misma elipse? Sí. ¿Mide lo mismo lo que sería el área de la elipse, las dimensiones de la curva? Sí, es la misma. ¿La distancia focal es la misma? Sí. ¿Los focos están, digamos, desde el centro a la misma medida? Sí. Porque la curva es exactamente la misma. Lo único que cambió es que ahora el que se desplazó es el centro. ¿Bien? ¿Entendido? Entonces, sí. recuerden, cuando ustedes ven los paréntesis, ahí atención porque está corrida. Y como vimos hoy, un ejemplo, si esto estuviera así, por ejemplo, sin paréntesis, pero solamente la I, ¿qué significa? Que está sobre el cero. Que coincide en el cero, o sea, que no se mueve verticalmente, ¿sí? Que no me muevo ni para arriba ni para abajo. O sea que, esperen que En esto, el 2, 0. voy. En el 2, 0. Muy bien. Este no va. ¿Sí? Ahora está ahí. Bien.
Entonces, fíjense cómo se va moviendo el centro, ¿sí? Y bueno, nada, ese es digamos, el análisis de los elementos de la elipse. Y por última cosa, tengo lo que se llama excentricidad, que va a aparecer. Esto de las relaciones pitagóricas, de la letra A, la letra B, la letra C, toda esta cuestión, se vuelve a repetir en hipérbola. Entonces, si lo entienden en elipse, después en hipérbola es medio lo mismo, pero es medio parecido. Pero también aparecen con esos mismos elementos y demás. La curva es muy distinta, pero bueno, los elementos medio que trabajan de la misma forma. Aparece lo que se llama excentricidad. ¿Saben lo que es la excentricidad? No. Bueno, la excentricidad tiene que ¿El ver... centro está desfasado? No, tiene que ver con, digamos, la distancia focal, la distancia que hay entre los focos, la distancia que hay entre foco a los vértices. Bueno, tiene que ver un poco con la ubicación de los focos, que me van a determinar una distancia. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, en vez de poner 16, 25, pongo a este 1, fíjense que me queda así, ¿sí? Porque obviamente la diferencia es mucho mayor entre un semieje y el otro. Y supongamos que acá pongo 1000, ¿sí? Fíjense cómo la elipse es así. Bueno, la excentricidad es eso, es cuánto más achatada está o cuánto menos achatada está, ¿sí? Siempre la excentricidad, el cálculo de la excentricidad me tiene que dar menor a 1. O sea, tiene que ser un valor entre 0 y 1. Y se calcula también con una formulita, que es la excentricidad igual a 2C sobre 2A. Fíjense esa C que vimos hoy, que era la distancia del foco hasta el centro, ¿sí? Aparece nuevamente en el cálculo de la excentricidad. Esto es por una cuestión que viene por todo el despeje y demás. Pero estos dos, obviamente 2 con 2, se cancelan y podemos decir que la excentricidad, digamos, la fórmula completa viene con los dos Cs incluidos. Pero podemos decir que es C sobre A, ¿sí? De nuevo, este A puede ser un B. Lo que tiene que tener en cuenta es que esto es el semidiámetro mayor. Es donde van los focos, ¿sí? Puede ser A o puede ser B. En este caso, si yo quisiera calcular la excentricidad para esta elipse que viene acá al costado, ¿cuál tendría que ser? Tendría que ser la letra B, porque claramente la B, que es la vertical, es mucho más larga que la A, ¿sí? Entonces, en este caso se calcula como C dividido B. Lo que me dé eso, o sea, ese valor, es la excentricidad. Que recuerden que este valor sí o sí tiene que ser, ahí tengo para verificar si vengo haciendo bien las cosas, este valor tiene que ser más chico, o sea, menor que 1. ¿Sí? Siempre tiene que dar 0, tanto de excentricidad. Si da más de 1, hay algo que está mal. Capaz que se confundieron de semieje y demás. Pero siempre, siempre, siempre menor que 1. Bueno, este es todo el análisis que se hace, digamos, básico de la elipse. Esto es como lo que quiero que entiendan y sepan. Entonces, tenemos ecuación, desplazamiento del centro. Bueno, obviamente vieron que acá hoy habíamos puesto -2 y -3. Bueno, ese 2 y 3, acuérdense que se llaman letra H y K, se siguen llamando igual. Eso no cambia. Y se va a llamar H y K en la parábola y se va a llamar H y K en la hipérbola. Así que esas H y K siempre, digamos, hacen referencia a lo mismo, al corrimiento del punto importante, que en el caso de la circunferencia y la elipse es el centro. Bueno, vamos a